¿Quién se siente desgraciado por no ser rey, sino un rey destronado? Blaise Pascal. Acompáñanos a la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Esperemos estén bien. Hemos llegado con la entrega número 42 de este podcast, donde escogimos otra mujer para hablar. Una gobernante muy recordada en la actual Rusia, en español conocida como Catalina II, apodada La Grande. Sean todos bienvenidos a este podcast. Esperamos que tengan un excelente día. Haremos un recuento sobre su vida y las decisiones que tomó durante su reinado, complementándolo un poco con lo que deseamos destacar sobre Pedro III o lo poco que encontramos sobre él. Les agradecemos mucho por escucharnos de donde sea que nos den su tiempo. Yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. Recuerden que su like, comentarios y compartirnos en sus redes sociales nos ayudan mucho, así que están invitados en apoyarnos de manera gratuita. Estamos en Facebook e Instagram como épocas.épicas.podcast. Más recientemente empezaremos a estar más activos en las dos redes. Y bueno, en Facebook es donde compartimos nuestros links a las fuentes que tomamos para cada capítulo. También agregando, recuerden que este podcast de historia es por dos simples mortales. No tenemos la última palabra, no es que tengamos las fuentes de última generación por los historiadores más destacados del mundo. Aparte, ninguno de nosotros dos es historiadores, nunca dijimos que lo fueran, simplemente nos gusta hablar de ese tipo de temas. Así que pues solo vengan aquí a escuchar si quieren aprender un poquito con nosotros, y si ustedes también quieren, por decirlo así, investigar por su cuenta y todo eso, pues adelante. Aquí hay muchas otras fuentes también, y de todas maneras esto lo hacemos aquí por amor al arte, y pues si les gusta escucharnos, pues acompáñennos, y si no, pues recomiéndennos a sus enemigos. Ahora sí, iremos empezando. Bueno, ella es una de las mayores muestras de cómo una sola persona puede cambiar el futuro de todo un país. Su nombre de nacimiento era Sophie, y disculpen mi alemán, no tengo idea, porque si esta mujer no era rusa nacida, sino que ella nació en Alemania. Era Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, naciendo un 2 de mayo de 1729. Llegó de apenas 15 años en 1744. Una extranjera proveniente de un pequeño principado alemán. Se convertiría en una de las reinas más recordadas de la historia del país. Se cuenta que ella se esforzó mucho desde el principio. No solo se dedicó a aprender ruso con rapidez, sino que logró integrarse a la corte, y como era de esperarse en movimientos políticos, se convirtió a la religión principal, que para el caso era el cristianismo ortodoxo, donde la nombraron como Yekaterina, o Catarina al español. Catalina. Sofía o Yekaterina, como la conocieron en Rusia, tuvo un comienzo atropellado, por decirlo de alguna manera. La tía del zarevich le hace el heredero al trono, Pedro III, y esposo ahora de Yekaterina, llamada Isabel. Isabel I era la tía de este. Tenía la corte de su lado. Fue quien escogió de forma estratégica a Yekaterina para Pedro, para así conseguir alianzas con Prusia y hacer frente a Austria. Cuentan que siempre hizo lo posible por agradarle a su tía política, pero esa mujer dura nunca fue muy benevolente por ella, perdón. Es que hasta ahora me doy cuenta que traigo sucios los lentes. Bueno, ella nunca fue muy buena onda con ella. Para muestra fue que se quedaron con el hijo de Yekaterina para ocuparse de su crianza. Notas de las comillas en ocuparse. Y bueno, ¿y qué pasa con el supuesto zarevich y luego zar? Pues Pedro III estaba perdido en la vida, y sin duda le faltaba mucho carácter del que sí poseía su tía y su esposa, a tal punto de que de manera nada agradable, la propia Catalina, a la que llamaremos así por comodidad, decía que su marido era un niño en el cuerpo de un hombre. Con la muerte de Isabel en 1762, Pedro III era incapaz o poco le interesaba dirigir el imperio ruso. Él prefería cazar y jugar en sus aposentos, recreando batallas con pequeños soldaditos. Él ya hacía el wargaming antes de que fuera popular. Exacto. Pero bueno, sin duda nadie estaba mal en juzgar tan críticamente a este señor, pero completaremos sobre él luego para hablar de Catalina. Sí, porque no es que fuera tan incompetente. Digamos que sí tenía actitudes muy despreocupadas, pero en sí lo que lo hizo que no lo quisieran el poder fue las decisiones políticas que tomó. Así fue como Pedro
III solo ocupó el trono unos meses, de enero de 1762 a julio, recibiendo un golpe de estado auspiciado por su propia esposa y los miembros de la corte para quitarle la corona. Su vida no traería buenos presagios porque aunque aceptó el desfalco con calma y solo pidió vivir cómodamente con su amante en una villa, curiosamente murió un mes después de que se le concedieran estas libertades. Dicen que en extrañas circunstancias, pero se estima que fue asesinado por orden de algún amante de Catalina, la corte o la misma Catalina, pero sabemos que fue con fines políticos. Después de todo, si él tenía un hijo con esa amante, tendría igualmente derecho al trono, si no es que más. Bueno, más bien tendría el mismo derecho al trono, ¿no? Tendría el mismo derecho. Porque el primero en la liga seguiría siendo el hijo que tuvo con Catalina, su esposa legal, ¿no? Legal ante Dios y entre la ley. Con Pedro III enterrado varios metros bajo tierra, Catalina II gobernó durante 35 años con un puño firme, como mencionaron nuestras fuentes, y sin ser de nacimiento en el imperio. Demostró al pueblo lo mucho que estaba interesado en su lugar adoptivo, más que el señor que fue heredero al trono. Debido a su educación al estilo francés, tenía estudios en las ideas de la Ilustración. Llegó a implementar un tipo de parlamento, pero luego de ver cómo le fue a Francia con su revolución, pues claudicó con esto, ya que obviamente no quería que le pasara lo mismo a su imperio. Por desgracia, la historia de los Ares terminaría a manos de una mujer sin criterio que mezcló la religión con la política, y de su esposo, que quería tanto la corona como este señor Pedro III, pero de los últimos Romanov son otra historia. En la política exterior le fue mejor. Mientras estaba sentada en el trono, el imperio extendió su territorio, por ejemplo, en el Báltico, logrando llegar al Mar Negro. Con ello, llegó a convertir a los rusos en la potencia hegemónica del este de Europa. También trajo profesionales europeos, sobre todo de los que hablaban alemán, trayendo tecnología y con ello modernizando el territorio, citando: pero también plantó la semilla de un problema que el país arrastraría durante el resto de su historia: la integración de un número enorme de etnias y culturas en un corsé fabricado a medida de la rusa europea. Pues bueno, válgame que supuestamente se juntaron mucho y pues ya supuestamente mancharon la cultura rusa. ¿Suena algo así? Pues más bien es de que hubo mucho problema en que hubiera una cohesión, porque todos querían seguir con sus usos y costumbres, pero eso fuera México. Sí, eso dificultó que hubiera una cohesión en una cultura nacional, ¿no? Y como saben, los problemas religiosos siempre presentes. Bueno, si se unen el modernismo en la llamada época moderna, Grecia y Macedonia se separaron como países por eso. Pero bueno, regresando a este conflicto con personas de distintas culturas, ya empezaba a verse durante el reinado de esta zarina, principalmente como la vieja confiable, la llamada religión, porque hay que señalar que la fe ortodoxa era la religión estatal, por lo que las otras que forman parte tenían cierto nivel de restricciones, como lo eran los católicos, los protestantes y los judíos, para no variar. Estos últimos no se les tomaba en cuenta como ciudadanos del imperio. La emperatriz le redujo el poder a la iglesia más poderosa, con ello sin embargo el clero, que era parte del poder imperial, pero quitando la religión de las escuelas. También muchas de sus tierras fueron expropiadas. Así que ella intentó hacer esta parte de separación, quitarle un poco de poder a la iglesia y pues en parte regresarle ese poder y esos territorios al imperio, pues a la corona. Y pues no les hizo mucha gracia a los ortodoxos. Y mira qué curioso, normalmente es al revés, los católicos son los que normalmente ponen más restricciones. Pero ya saben, cosas del este de Europa y de Asia, ¿no? Ahí es al contrario. Y bueno, esto no quitó la enorme separación que había. No se sentían como parte de una sola cultura, como ya mencioné, manteniéndose con poco contacto, auspiciados por la enorme extensión territorial y la falta de redes de comunicación. Terminaron por incrementar la situación. Las ideas de la Ilustración y de modernizar solo se llevaron en la capital. Así es como a Catalina II le llamaban la zarina de todas las Rusias, porque pues cada pequeño territorio casi era uno en sí mismo. Eran como principados, pero bueno. Catalina propuso varias reformas durante su mandato. Ahora ya pasaremos a hablar de ellas.
Las reformas que hizo, por ejemplo, en 1782 dio su visto bueno para la creación del primer centro de formación profesional. Textualmente, en 1763 reorganizó el Senado, dividido en 6 departamentos. Perdió con la reforma su auténtico poder legislativo, encabezó el aparato estatal y se convirtió en la institución superior administrativa y judicial. O sea, literalmente hizo ahí hizo las divisiones en el Senado supongo que para dividir más el poder de las personas del Senado. Y bueno, por cierto, lo de las tierras de la iglesia fue sobre todo por dificultades económicas, esto entre el 1763 y 1764, pasando a propiedad imperial. En este último año, al parecer, fundó el primer centro de enseñanza para mujeres, aunque adjunto al monasterio de Smolny. En sí, su naturaleza era ciertamente contradictoria. No estaba a favor del sistema de la servidumbre, pero sabía que no tendría en buenas migas a la nobleza rusa si les quitaba el derecho de poseer personas. En 1767 pasa a lo que ya contamos de una comisión constituyente para reformar el sistema político, cosa que fue disuelta luego por el pretexto de la guerra que venía contra Turquía. Pero lo más probable es que lo que comentamos antes, que fue por la mera política. Recordemos que la Revolución Francesa fue en 1789, por lo que sí estuvo un tiempo ahí. O sea, solo se quitó esta comisión constituyente solo unos años antes de que fuera la Revolución Francesa. Entonces digamos que Catalina como que dijo, tomé una buena decisión de no dejarla. Pero bueno, Catalina no era como otras zarinas o monarcas en general. No le interesaban las llamadas formas correctas en la corte para una mujer, y nunca daba explicaciones de su comportamiento o decisiones. Prueba de ello era su vida amorosa. Ella nunca quiso compartir el poder y tuvo una lista compleja de amantes, aún más insólito que se presentara junto a su ejército con vestido militar, montando a caballo. Toda esta seguridad y formas de ejercer fue clave para su éxito, no solo con los nobles, el pueblo o la gente, sino los propios militares. Pues sí, yo creo que le infundaba más confianza a tus soldados que llegaras al campo de batalla vestida en un uniforme militar, que llegaras vestida en tu traje de gala al estilo noble. Pues sí, porque para empezar das a entender que en el campo de batalla estás, aunque sea acompañándolos, más como una persona de ellos y no solo como el noble que ya sabemos que se va a quedar atrás durante la batalla, pero mira, aunque sea que se mostrara que estaba ahí con ellos, ¿no? Aunque tendríamos que averiguar más de esta parte, cuentan que incluso estuvo bajo la mesa un golpe de estado, ya que los nobles tan estirados, oligarcas y machistas querían poner a su hijo Pablo como zar, pero no lo lograron, y él no fue zar mientras su madre vivió. Además recuerden que para ese momento Pablo era un niño. Ajá, o sea, prácticamente querían ponerlo ahí, decir que él era el zar, pero iba a ocupar un regente y poner a quien ellos quisieran, ¿no? Y bueno, ¿fue porque ya se había acostumbrado al poder que no quiso cederlo? ¿O fue simplemente imposición de demostrar que ya merecía el trono, al igual que otros gobernantes, y mantenerse en él hasta su muerte? Pues esa parte no la sabemos. Yo voy a decir que fue por poder. Pero bueno, ella tenía una gran ambición y como otras personas en su posición, tenían que ver con lo político y lo militar, manteniendo incluso a raya Federico II de Prusia, uno de los mejores militares de la época. Le quitó territorios al Imperio Turco, consiguiendo una salida al Mar Negro con los puertos de Odessa y Sebastopol. Y en Polonia hizo la siempre receta de un imperio, pone un gobernante títere al mando y para poder controlarlo. Ella también se dedicó a renovar las leyes rusas, que llevaban más de un siglo en pie y ahora eran más que obsoletas. Si quería avanzar su imperio, aunque al final no lo logró, y hablaremos un poco de lo que encontramos a continuación. Para estos cambios, y citando, convocó una Asamblea Nacional con 564 delegados desplazados a Moscú desde todas las provincias del imperio. Cada uno de ellos recibió un ejemplar de la Nakaz, una extensa guía de recomendaciones legislativas redactadas por la propia emperatriz en el transcurso de 2 años. Se trataba en realidad de un refrito práctico de las ideas del barón de Montesquieu, John Locke y de César Beccaria. Estos últimos eran entre economistas, filósofos y personas influyentes en otros países que plasmaban sus ideas para mejorar las sociedades desde sus propias reflexiones.
Contrariamente a quienes tomó de base que eran de libre pensadores de sus naciones, Catalina mencionaba que el absolutismo era lo mejor para los rusos, pero que ella lo haría de forma moderada, al parecer. Ajá, moderado. Ese es el absolutista y moderado, como que no cuadra. Es como, voy a ser un dictador, pero voy a ser un dictador bueno. Pero bueno, sí, continuamos. Sí, al parecer los artículos más alienados, pues, a los pensadores mencionados que eran más libres, fueron borrados de la versión que se presentó como la final de la gente. Obviamente. O sea, yo pienso que ella los escribió tal cual y ya saben, los demás no le dijeron, no. Esto suena muy liberal, hay que quitarlo. Ajá. Tal como podemos esperar, su llamada Asamblea Legislativa no funcionó para nada y fue una fatal decisión. Hay que destacar que los delegados elegidos solo se dedicaron a aumentar sus privilegios. Suena como política en México en el siglo XXI. En muchos lugares. A aumentar sus privilegios a ellos y a sus allegados frente a los otros estamentos. ¿Estamentos? Sí, los estamentos. ¿No te acuerdas en Francia? Sí, nomás se me lengua Ellos la también. traba. Acuérdate que ella estaba con la educación francesa y sabía de los estamentos. Se me lengua la traba nomás, pero bueno. Ya saben, es odiosa corrupción. Y su nuevo código legal nunca se escribió, ya que la dichosa asamblea solo se convirtió en un duelo de egos, poder, dinero y no en hacer trabajo porque le habían sido elegidos. Ya saben, típico de político, pero bueno. Por su parte, Yemelyan Pugachov destaca como un verdadero ilustrado en Rusia, creando una insurrección, la llamada de los cosacos, que esa es una historia aparte, así que aquí solo haremos una pequeña mención. Durante 1773 a 1775, queriendo mostrar el verdadero nepotismo del reinado de Catalina II, pero esa es una historia particular. Su siguiente decisión marcó que Yemelyan tenía razón, pues Catalina, queriendo evitar otro golpe de estado, ya que ella era la única que podía hacer uno, claramente, en 1775 hizo una reforma de las direcciones locales para máximo control sobre las mentes, dando así paso al que llaman el siglo de oro de los terratenientes. Por ejemplo, otra de las concesiones que había hecho antes, en 1762, exoneran a la nobleza y aristocracia de la obligación de servir en el Estado y menos aún en lo militar. Textualmente, otra ley dividió a los ciudadanos en 5 capas sociales: la nobleza, el clero, los mercaderes, la pequeña burguesía, llamada entonces el género neutro de las personas, y los siervos de gleba. Por si no fuera poco, los siguientes decretos a le decían a los campesinos que ellos deberían pagar por los gastos de las rebeliones que tendría que hacer el gobierno. Prácticamente querían que no pensaran en rebelarse o pagarían con lo poco que tuvieran, cuando menos. Así no hayan anticipado la cereza en el pastel. No hayan participado, pues. No hayan participado. La cereza en el pastel es otra que ya conocemos. Los castigaban incluso si se quejaban de sus terratenientes, diciéndoles que tendrían que cumplir trabajos forzados en Siberia si eran atrapados. Así que literalmente ya no podían quejarse y decían, tal vez tú no te quejaste, pero como tus allegados o otra gente se quejó, tú vas a pagar por ellos, prácticamente. En lo exterior se hizo evidente sus ambiciones de hacer crecer el imperio, donde no perdió ninguna batalla durante su reinado. Ella quería parte de Turquía, como lo era la península de Crimea, y el Cáucaso del Norte. También decidió ir en contra de Polonia. Todo esto lo logró consiguiendo los accesos al Mediterráneo, al igual que al participar en la llamada división de Polonia. Le dieron acceso a más territorios, como lo fueron Lituania y Bielorrusia, llegando hasta el centro de Europa. Y todo gracias a sus elecciones de ministros, ayudantes y militares que, hay que señalar, varios de ellos fueron sus amantes, así como lo oyen. Para comprender lo que sigue, hay que regresar al punto de que Catalina no tenía reparos, como dijimos anteriormente, y en la corte misma la llamaban la catadora de amantes, por su larga lista de hombres que estuvieron con ella. Y el propio heredero se decía que era más bien hijo de uno de estos amantes, Sergei Saltykov. En sí, el matrimonio no era nada feliz y tuvieron este señor y una mujer llamada Ana. Pero tercero no ocultaba nada su amorío con Elisaveta Vorontsova, así que tal vez hay razón de pensar con que seguramente algunos de los hijos del matrimonio no eran de él. Sí, pues prácticamente como ya se ponían los cuernos mutuamente, pues se puso ahí en duda. Una relación muy tóxica.
Pues ya saben, lo que siempre pasaba en esos tiempos, como los obligaban a casarse, prácticamente se sabía que tenían ahí hijos regados. Obviamente los hombres, porque pues las mujeres en eso sí tienen que tener más cuidado. Si resultan embarazadas de otro tipo y hace tiempo que no se acostaban con su esposo, pues no lo pueden hacer pasar como hijos de ellos, ¿verdad? Continuando sobre esta parte de su vida y la influencia en lo que sucedía en el imperio, estaban también Grigori Potemkin, del que se sospecha que fue también quien mandó matar al esposo de la zarina. El más importante sin duda fue este señor, al que llamaban era su esposo, pero sin el título oficial, y el gran amor de Catalina II. En su lista había nobles militares y cuando se enamoraba de ellos, los sobornaba la vieja confiable de títulos, cargos y el siempre bien recibido dinero. Aunque esto no es novedad y pasaba siempre porque, como ya dijimos, los matrimonios políticos rara vez terminaban resultando en una buena relación, así que debido a su autoridad y el respeto que tenían los allegados al poder, y con ello del pueblo ruso, le permitían hacer lo que deseara en su vida privada sin criticarla, con los mismos caprichos a los que se le concedería a un emperador hombre, ¿no? El señor Potemkin fue un conocido estadista y militar. Cuenta que fue el más destacado del dominio de los Romanov. Según las palabras del historiador Simón Severa Montefiore, se conocieron ya siendo adultos, aunque Catalina era bastante mayor que él, con 33 años, y Potemkin de 23. Otra vez más, era bastante curioso para la época, ya que normalmente era al revés. Pero bueno, se conocieron por otro amante de Catalina, el señor Orlov. El señor Orlov era el jefe de Potemkin, quien en ese entonces era un subteniente. Una de nuestras fuentes menciona que tenía dotes de comediante, cantante y bailarín, pero esas eran sus habilidades para las fiestas, ya que sabía de teología, culturas indígenas rusas, era un consejero y el nada despreciable dote de ser bueno con sus amantes. Sí, saben a lo que nos referimos. Sí, decían que también tenía ahí su conocido de que hablaban bien de él. Así fue desplazado Orlov porque, pues ya sabes, cosas que pasan, ¿no? Como presentas a dos personas, uno era tu subalterno y te bajan a la novia. Te baja la novia, tu subalterno. Y bueno, Potemkin adquirió así el puesto no solo del amante principal de Catalina, sino que se convirtió en el militar favorito de la zarina. Gregorio, como se le traduce su nombre en español, encabezó junto a su amada tratados, alianzas y guerras. Ya fueron contra Turquía, Inglaterra, Prusia, Francia, etc. Su relación no solo expandió el territorio del imperio, sino que con ello adquirieron grandes riquezas, tanto en joyas como en arte. Prueba muy conocida de esto es la famosa corona imperial que ella usó en su ceremonia, la cual, citando, contiene 4.936 diamantes, además de perlas blancas montadas en oro, y pesa casi 2 kilos. Es el más conocido ahí de los restos de los zares rusos. Pues esa madre ya era un casco con tantas pinches joyas, pero bueno. Un casco de joyas que pues la verdad solo era para verse muy bien. Para verse guay. Bueno, de esta forma ella también reunió la colección de arte más envidiable y grande de Europa, fundado el conocido Hermitage de San Petersburgo, promoviendo la arquitectura, la pintura y en general varios tipos de arte con esto, logrando en los siglos posteriores que artistas como Tolstoy, Chekhov, Stravinsky se inspiraran y crecieran rodeados de toda esta arte y convirtiéndolos en una muestra de la cultura y talento del país. También Catalina trajo su corte filósofos, científicos, adquiriendo también una biblioteca completa. Al parecer también se mantenía en contacto por cartas con personas de talla de Voltaire y de Lambert. Y pues bueno, aquí vamos a terminar el día de hoy. Este episodio se alargó un poco, quedó de casi 1 hora, algo así como 50 minutos. Y para no subir un video entero de 50 minutos, vamos a dividirlo en 2 partes. Las 2 partes van a quedar más o menos de entre 23 y 25 minutos cada una, pues para que sea un poco más digerible. Y pues espero les haya gustado. Nos vemos la próxima vez, ya para terminar con el tema de Catalina y subir el próximo episodio. Cuídense mucho, hasta luego.